Trabajar en las calles nunca fue fácil, y mi mayor sueño era poder vivir de otra manera, menos peligrosa que esta. Pasé años acostumbrándome a las miradas cruzadas, a la soledad de los caminos y a clientes que parecían normales, pero que escondían intenciones que no siempre podía comprender. La rutina era agotadora, pero al menos me daba cierta libertad, aunque arriesgada. Era una vida que nadie recomendaría, pero la necesitaba para sobrevivir. A veces me preguntaba si algún día lograría escapar. Fue en una de esas noches, ya cansada, que todo cambió. El frío era más intenso de lo habitual, y un viento extraño cortaba mi piel. Recibí un mensaje de un cliente nuevo, alguien demasiado calmado, casi silencioso. Algo en él me puso en alerta, pero necesitaba el dinero. Me esperaba a la entrada de un pequeño poblado aislado, lejos de Ciudad Juárez, donde rara vez pasaba alguien. No dijo una palabra, solo hizo un gesto para que lo siguiera. El camino era tortuoso, y su silencio aumentaba mi ansiedad. Cada curva parecía más oscura, y la sensación de que algo no estaba bien apretaba mi pecho. Intentaba convencerme de que era solo cansancio o la soledad del camino, pero la inquietud crecía. Cuando finalmente llegamos, me di cuenta de que la casa frente a nosotros estaba abandonada, cayéndose a pedazos, con puertas entreabiertas y ventanas sucias. Me miró solo una vez y luego entró, y yo lo seguí, con el corazón acelerado. Dentro de la casa, todo olía a moho y algo más, indefinible, que me hizo tragar saliva. Había señales claras de que alguien había estado allí recientemente: ropa esparcida, objetos personales dejados a las prisas, velas apagadas sobre la mesa. Parecía que la vida había salido de repente, y eso me erizó la piel. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido, y cada paso parecía resonar demasiado. Vi marcas en las paredes, como si alguien se hubiera arrastrado o apoyado con prisa. Quise preguntar algo al hombre que me trajo, pero permaneció callado, solo señalando la sala principal. El frío dentro de la casa parecía diferente, más pesado, y la sensación de que no estábamos solos comenzó a incomodarme. Me quedé en la sala, observando. Había fotos antiguas pegadas con cinta adhesiva, todas borrosas, algunas rasgadas. Sentí un escalofrío subir por mi espalda al darme cuenta de que me miraban, aunque era imposible. Nadie más estaba allí. Un olor extraño a perfume, mezclado con moho, llenaba el aire, e intenté respirar despacio para no parecer nerviosa. Miré las velas apagadas, preguntándome si alguien realmente las había encendido hace poco. El silencio era casi absoluto, excepto por crujidos ocasionales de la madera vieja. Cada movimiento parecía percibido por algo invisible, y cuando giraba, no había nada. El hombre seguía inmóvil y silencioso, y eso me ponía aún más tensa. Mi intuición me decía que algo estaba mal, que no debería estar allí. Empecé a pensar en historias que había escuchado sobre desapariciones en pequeños pueblos del norte de México, relatos que siempre me parecieron exagerados hasta ahora. Pero en ese momento todo encajaba: ropa olvidada, objetos personales dispersos, marcas de prisa. Un frío intenso recorrió mis brazos y sentí una necesidad casi irracional de salir corriendo. Pero la puerta por la que entramos parecía cerrada, o al menos eso parecía, y no sabía si podría abrirla sin ayuda. Respiré hondo y traté de concentrarme. Cada rincón de la casa tenía algo que parecía contar historias incompletas: botellas rotas, una silla caída, zapatos volteados. Mi mente intentaba racionalizar, pero la sensación de presencia era casi tangible. Sentí pasos leves, como si alguien caminara sobre el piso de madera del piso superior, aunque el hombre frente a mí no se había movido. Mi corazón se aceleró y casi lloré de frustración por no saber si estaba volviéndome loca o si realmente había otra persona allí. Traté de mantener la calma, recordando que necesitaba continuar profesionalmente. Caminé hasta el pasillo que llevaba a otras habitaciones, cada paso más cuidadoso que el anterior. Había polvo desplazado que revelaba rastros recientes,
como si alguien hubiera pasado corriendo. Una puerta estaba entreabierta y algo dentro parecía palpitar, o tal vez era solo mi imaginación. Sentí un olor fuerte a perfume mezclado con hierro, algo humano y reciente. Miré al hombre, que seguía inmóvil, y le pregunté en voz baja, ¿quién más está aquí? No respondió, solo indicó que continuara explorando. La sensación de miedo comenzó a apretar mi estómago, dificultando mi respiración. Entré en la habitación y vi más señales perturbadoras. Ropa esparcida, algunas con marcas extrañas, una silla caída y velas parcialmente quemadas. Una sensación de urgencia me envolvió, como si estuviera pisando algo que no debía. Cada sombra parecía moverse, cada ruido parecía un posible peligro. Sentí como si alguien me estuviera observando en todo momento, aunque no se mostrara. Mi instinto gritaba que debía salir, pero algo me retenía. Tal vez la necesidad de entender lo que ocurría allí. Volví al hombre, buscando respuestas, pero él seguía en silencio, casi inmóvil. Su silencio era más amenazante que la propia casa. Me di cuenta de que había más de lo que podía ver, algo en los rincones oscuros que no quería ser notado. El aire se volvió pesado, y mi cabeza latía con cada golpe del corazón. Me detuve por un momento, respirando con dificultad, tratando de decidir si todo era real o solo producto de mi cansancio acumulado en los caminos. Pero cada objeto fuera de lugar, cada olor, cada detalle confirmaba que algo extraño estaba pasando. De repente, escuché un susurro, muy bajo, casi imperceptible, viniendo del pasillo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi cuerpo tembló, y por unos segundos pensé en gritar, pero el miedo me paralizó. El hombre solo observaba, como si nada estuviera sucediendo, y eso me asustó aún más. La sensación de que alguien, o algo, estaba dentro de esa casa conmigo, se volvió insoportable. Comencé a pensar en las historias de desapariciones que escuché en la carretera, y de repente ya no parecían exageradas. Sabía que tenía que decidir rápido, si me quedaba o intentaba salir antes de que algo peor ocurriera. Respiré hondo, y decidí seguir por el pasillo nuevamente, tratando de ignorar los susurros que parecían venir de todos lados. Cada paso era calculado, pero aún así, sentía que algo me observaba, estudiando cada movimiento. La madera crujía bajo mis pies, y el viento que entraba por las ventanas rotas hacía que las sombras bailaran en las paredes. Traté de mantener la calma, recordando que el hombre estaba conmigo, aunque silencioso. Pero la sensación de que él no haría nada si algo sucedía solo aumentaba mi miedo. Empecé a notar pequeños detalles, rasguños frescos en las paredes, polvo desplazado que no debería estar ahí. Todo indicaba que no estábamos solos. Al final del pasillo, una puerta entreabierta llamó mi atención. Sentí el olor a hierro mezclado con perfume, más fuerte que antes. Había ropa tirada en el suelo, algunas rasgadas, y una silla caída cerca de la pared. Algo dentro de esa habitación parecía estar vivo, o al menos se había movido recientemente. Intenté controlar la respiración, pero mis manos temblaban. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que debía salir corriendo, pero mi curiosidad y la necesidad de entender lo que pasaba me detenían. El silencio era absoluto, salvo por algo muy leve, casi inaudible, que parecía venir desde dentro de la habitación. Cuando entré, noté pequeños objetos esparcidos, fotos rasgadas, un cuaderno abierto con páginas amarillentas, velas parcialmente quemadas. Nada parecía fuera de lugar si mirabas rápidamente, pero algo estaba mal. La sensación de presencia se intensificó, como si alguien estuviera detrás de mí respirando despacio. Me giré y no había nada. Mi corazón se aceleró, y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré al hombre, que seguía inmóvil, y sentí que aquello era normal para él. Era imposible saber si él sabía lo que estaba ocurriendo, o si también percibía la presencia que yo sentía. Un ruido extraño, un crujido proveniente del piso superior, me hizo congelar. Por instinto miré al techo,
pero nada se movía, salvo las sombras proyectadas por las velas apagadas. Un miedo puro e inexplicable me invadió, como si la casa tuviera voluntad propia. El hombre solo gesticuló para que continuara explorando, y eso aumentó mi tensión. Cada paso parecía aumentar el peso en el aire, y sentí mis piernas flojas. Nunca había experimentado algo así, y la racionalidad parecía desvanecerse ante lo inexplicable. Decidí subir al piso superior, aunque sabía que era peligroso. La escalera crujió bajo mi peso, cada peldaño un recordatorio de que no debería estar allí. El olor a moho y hierro se intensificó, dificultando mi respiración. Había marcas en el suelo, pequeñas huellas recientes que conducían a una habitación al final del pasillo. Mi instinto gritaba que no siguiera, pero necesitaba entender. Abrí la puerta con cuidado, y dentro había más ropa, más objetos esparcidos y una sensación de prisa aún en el aire. Cada detalle me decía que personas habían desaparecido recientemente allí. Miré alrededor y noté que las velas estaban dispuestas de manera extraña, casi ritualística. El miedo se mezcló con una curiosidad peligrosa. Sentí que algo invisible me observaba, estudiando mis reacciones. El silencio era perturbador, pero a veces parecía que la habitación respiraba conmigo. Un crujido proveniente de un rincón me hizo girar rápidamente, pero nuevamente no había nada. Mi corazón latía tan fuerte que temía delatar mi miedo. El hombre permanecía en la escalera, observando, silencioso, como si nada ocurriera. De repente, noté más señales: objetos desplazados, ropa mojada o sucia, pequeñas manchas recientes. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y sentí una presencia a mi lado, tan cercana que parecía poder tocarla. Pero al girarme, no había nadie. Intenté racionalizar, diciéndome que eran sombras, cansancio, paranoia, pero algo dentro de mí sabía que no era solo eso. La sensación de que la casa guardaba algo humano y peligroso, se hizo más intensa. Cada detalle parecía confirmar que no debería estar allí. En ese momento, escuché un susurro más claro, masculino, llamando mi nombre, pero no pude entenderlo del todo. Mi cuerpo tembló y mi visión se nubló por un instante. Miré al hombre, que permanecía en silencio, como si aquello fuera normal. Sentí una presión en el pecho, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto denso. Cada paso que daba parecía percibido antes incluso de moverme. El miedo se volvió palpable, y no sabía si podría controlar mi reacción. Intenté moverme hacia la salida, pero la casa parecía cerrarse a mi alrededor. Los pasillos se alargaban más de lo que deberían, las puertas cambiaban de lugar y las sombras se esparcían por todos lados. Mi instinto gritaba que debía correr, pero algo me retenía, quizá la necesidad de confirmar que todo era real. El hombre solo observaba, y la ausencia de palabras suyas hacía la situación aún más aterradora. Finalmente, escuché pasos detrás de mí, suaves, casi silenciosos, pero con ritmo humano. Me giré rápidamente y no había nadie. El aire estaba helado y mi cuerpo en alerta máxima. Sentí nuevamente la presencia, invisible pero real. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero ninguna tenía sentido. El silencio de la casa ahora parecía un grito, y cada objeto, cada rincón, cada sombra parecía guardar una historia que no quería presenciar. Respiré hondo y decidí avanzar con más cuidado, intentando no hacer ruido. Cada paso parecía amplificar el silencio, y el aire frío se enroscaba alrededor de mi cuerpo. Sentía que algo me seguía, pero cuando miraba, no había nadie. Las velas apagadas parecían sombras moviéndose por sí solas, y cada objeto parecía dispuesto para asustarme. El hombre permanecía inmóvil, sin ofrecer ayuda, y eso aumentaba mi miedo. Empecé a preguntarme si él formaba parte de ese lugar, si conocía lo que yo no podía ver. Escuché nuevamente el susurro, esta vez más cercano, casi dentro de mi cabeza. Mi cuerpo tembló, y una necesidad irracional de huir me invadió. Pero la salida parecía cada vez más distante.
como si la casa hubiera cobrado vida y quisiera mantenerme atrapada. Miré al hombre buscando alguna reacción, pero seguía sereno, indiferente. Esa calma me asustaba aún más, porque confirmaba que estaba sola frente a lo inexplicable. En un momento, vi algo moverse en la sombra del pasillo. Un bulto rápido, humano, pero imposible de distinguir. Mi corazón casi se detuvo y traté de no gritar. El aire se volvió pesado, y cada respiración era dolorosa. Intenté razonar, pero todo parecía fuera de lugar, como si el tiempo se hubiera detenido en esa casa. Cada detalle reforzaba la sensación de que había alguien, o algo, allí conmigo. Un escalofrío recorrió mi espalda, y comprendí que la casa entera parecía observarme. Entonces escuché pasos pesados, lentos, que venían del piso superior. Mi cuerpo se congeló y la sensación de peligro se volvió casi física. El hombre solo me observaba, sin moverse ni decir nada. Quise correr, pero sentía que mis piernas no me obedecían. Cada segundo se arrastraba, y sentí que cualquier movimiento en falso podría traer consecuencias que no estaba preparada para enfrentar. El frío aumentó, y el olor a perfume mezclado con hierro se volvió casi sofocante. Una puerta crujió en el piso superior, y tuve la impresión de que alguien bajaba. Intenté esconderme detrás de una silla caída, pero sabía que no serviría de mucho. La presencia estaba demasiado cerca, y podía sentir el aire siendo desplazado por algo invisible. Mi cuerpo tembló, y por un instante pensé que me desmayaría. El hombre permanecía allí, inmóvil, como si nada pasara. Mi instinto gritaba que debía salir, pero parecía que la casa misma no me dejaría. Miré alrededor y vi más objetos esparcidos, velas apagadas y ropa olvidada, como si cada detalle contara una historia interrumpida. El miedo era casi físico, y sabía que no podía quedarme allí. Cada sombra parecía moverse con vida propia. Cada sonido parecía amplificado por el espacio cerrado. Sentía algo cercano, algo que no quería mostrarse, pero que estaba presente todo el tiempo. El silencio del hombre parecía cómplice de algo que yo no entendía. De repente, escuché una voz clara, masculina, llamando mi nombre. Me giré rápidamente, y no había nadie. El corazón se me aceleró y un frío intenso recorrió mi cuerpo. La casa parecía respirar conmigo, y cada sombra se acercaba, envolviéndome. El aire se volvió pesado y la sensación de ser observada se hizo casi insoportable. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. El hombre permanecía allí, como si nada ocurriera, y eso me dejó aún más insegura. Intenté moverme hacia la salida, pero la casa parecía un laberinto. Los pasillos eran más largos de lo que deberían. Las puertas cambiaban de lugar, y las sombras se extendían por todos lados. Mi instinto me decía que debía correr, pero algo me retenía. Tal vez la necesidad de confirmar que todo era real. El hombre solo observaba, y su silencio hacía que la situación fuera aún más aterradora. Finalmente, llegué a la puerta de entrada, pero al intentar abrirla, parecía cerrada desde dentro, aunque sabía que no estaba. Mi corazón latía con fuerza y sentí que mis fuerzas flaqueaban. Las sombras avanzaban y el frío era casi cortante. Entonces me di cuenta de algo. Había rastros de otras personas que habían estado allí recientemente, marcas de lucha o prisa. El miedo me dominó, y comprendí que si salía, probablemente nada estaría fuera de lugar para que los demás lo notaran. Era como si la casa tuviera vida propia, protegiendo sus secretos. Respiré hondo y me alejé de la puerta, sintiendo que no tenía otra opción que explorar un poco más, aunque no entendiera lo que ocurría. El susurro volvió, y esta vez parecía venir de dentro de mí o tal vez de la propia casa. El hombre continuaba en silencio, y no sabía si podía confiar en él. Miré cada rincón, cada objeto, cada sombra, y supe que jamás comprendería completamente ese lugar. ¿Salí o me quedé? No lo sé, y tal vez nunca lo sepa. Pero algo en mí cambió esa noche.
la certeza de que ciertas casas guardan más que paredes y muebles, guardan historias que nadie debería presenciar. Mi nombre es Guadalupe y trabajo como recepcionista en un pequeño hotel en un pueblo rural de Ciudad Juárez. Nunca imaginé que una simple tormenta pudiera convertir mis noches de trabajo en algo que hasta hoy me cuesta explicar. Esa noche, la lluvia comenzó temprano, con truenos que hacían temblar las ventanas y el viento arrastraba ramas por el patio. Los huéspedes llegaban mojados y cansados, y mi trabajo era asegurarme de que se acomodaran rápidamente. Todo parecía normal, hasta que noté que algo extraño empezaba a ocurrir en los pasillos del hotel. Objetos fuera de lugar, puertas que estaba segura de haber cerrado solas. Al principio traté de ignorarlo. Pensé que sería mi imaginación cansada o el viento moviendo cosas ligeras por el suelo. Pero entonces noté una toalla mojada tirada en la recepción, siendo que ningún huésped había pasado por allí desde que comenzó la lluvia. Fui a revisar las habitaciones cercanas y encontré puertas cerradas por dentro, pero sin nadie. Una sensación de incomodidad creció y un escalofrío recorrió mi espalda. Respiré hondo y traté de racionalizar. Algún huésped podría haber olvidado algo o confundido las habitaciones, pero la secuencia de sucesos no tenía sentido. Más tarde, una señora se quejó de que su ropa había desaparecido. Fui a su habitación y solo encontré el suelo mojado, con marcas de zapatos que no correspondían a ninguno de los huéspedes. La ropa apareció horas después, esparcida de forma diferente, como si alguien la hubiera movido sin estar allí. Mi corazón se aceleró y empecé a preguntarme si alguien había entrado sigilosamente o si algo más extraño estaba ocurriendo. Intenté no pensar demasiado, pero la sensación de ser observada no me dejaba. El teléfono no funcionaba bien. Cada intento de llamar a la ciudad más cercana resultaba en silencio o sonidos incomprensibles. La tormenta parecía cortar cualquier posibilidad de ayuda externa, y cuanto más trataba de concentrarme en mi trabajo, más objetos parecían moverse solos. Un zapato en la recepción que había colocado junto a otro estaba de repente en medio del pasillo. Me preguntaba si estaba volviéndome loca, hasta que noté que algunos huéspedes parecían inquietos y extrañamente silenciosos. Durante la madrugada, escuché pasos en el pasillo de arriba de la recepción. Comencé a oír voces bajas, indistintas, casi como susurros. Subí para revisar el piso y no había nadie. La luz débil de la lámpara parpadeaba, dejando sombras que me hacían mirar atrás constantemente. Una sensación de opresión en el pecho me envolvió, y empecé a sentir que algo o alguien se movía sin ser visto. La adrenalina me mantenía alerta y cada crujido de la madera o trueno parecía amplificado. En la habitación contigua, una familia desapareció. Cuando fui a revisar, la habitación estaba vacía, pero la cama aún hecha y las pertenencias personales organizadas de manera extraña, como si alguien las hubiera movido rápidamente. El frío y el miedo comenzaron a envolverme de una forma que nunca había sentido. Llamé por el pasillo, pero nadie respondió. Era como si el silencio se hubiera materializado y me impidiera escuchar cualquier cosa más allá de la lluvia y los truenos. Una de las cosas que más me inquietó fue que las habitaciones no mostraban señales de allanamiento. Las puertas estaban cerradas por dentro y las ventanas también. Aún así, los huéspedes desaparecían y los objetos se movían. Intenté hablar con los pocos huéspedes que quedaban, pero estaban nerviosos y no querían comentar lo que habían presenciado. Cada intento de explicación parecía inútil. El miedo comenzó a extenderse por el hotel, y sentí que yo misma estaba perdiendo el control de la situación. En cierto momento, escuché mi propio nombre siendo susurrado. Salí corriendo por el pasillo, pero no había nadie. La voz parecía venir de todos lados y, al mismo tiempo, de ningún lugar. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a estallar, y por un instante pensé en salir corriendo a la calle y ignorar la tormenta. Pero algo me detuvo, como si una fuerza invisible me mantuviera allí. Respiré hondo y traté de calmarme.
sabiendo que necesitaba seguir cumpliendo con mi trabajo. Decidí revisar la cocina y, al llegar, encontré ollas y utensilios esparcidos por el suelo, aunque estaba segura de haber cerrado todo antes de ir a la recepción. La sensación de que algo jugaba conmigo era inevitable. Tomé un trapo para intentar organizar el lugar y, al agacharme, noté huellas mojadas que no coincidían con ningún huésped. Era imposible. Estaba sola. El frío subió por mi espalda hasta la nuca, y traté de racionalizar cada detalle, pero nada tenía sentido. Cuando regresé a la recepción, noté que la llave maestra había desaparecido de mi cajón. Intenté calmar mis pensamientos, pero la idea de que alguien, o algo, pudiera estar observándome se volvió insoportable. Quise llamar a la policía, pero el teléfono seguía sin funcionar. Miré a mi alrededor y noté que la tormenta seguía intensa, aislando completamente el hotel. Por primera vez, acepté que algo realmente extraño estaba ocurriendo, y no había explicación lógica a la vista. A medida que avanzaba la madrugada, me di cuenta de que no podía concentrarme en nada más que en la sensación de que algo se movía detrás de las puertas. Cada vez que caminaba por un pasillo, sentía una presencia invisible siguiéndome. Intenté hablar con los huéspedes restantes, pero todos evitaban mirarme y parecían tensos, como si esperaran que algo sucediera. El silencio del hotel era pesado, interrumpido solo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y los crujidos extraños del edificio. En un momento de desesperación, subí a revisar las habitaciones del piso superior. La luz parpadeaba y lanzaba sombras que se confundían con figuras humanas. Al abrir la puerta de una de las habitaciones, encontré la cama perfectamente hecha, pero había una toalla mojada en el suelo, como si alguien hubiera pasado corriendo por allí. Miré cada rincón, pero no había nadie. La sensación de estar siendo vigilada crecía, y mis manos comenzaron a temblar involuntariamente. Decidí registrar todo en el libro de incidencias del hotel, pero el bolígrafo no funcionaba. El papel parecía absorber lo que escribía de manera extraña, y algunas palabras desaparecían mientras intentaba anotarlas. Fue entonces cuando escuché muebles siendo arrastrados en el pasillo, y un olor intenso a humedad penetró en mi respiración. No había viento suficiente para justificar el movimiento de los objetos, y el sonido parecía acercarse a mí de manera deliberada. Quedé paralizada en medio de la recepción, escuchando pasos y arañazos provenientes del piso de arriba. Cada vez que miraba la escalera, veía una sombra moverse rápidamente, pero cuando intentaba enfocarla, desaparecía. Mi corazón se aceleraba y una sensación irracional de querer correr me invadió. Sabía que no podía dejar solos a los huéspedes, pero sentía que algo podía suceder en cualquier momento, algo que no podría controlar. Decidí hacer una ronda completa por el hotel, intentando mantener la calma y registrar cada detalle. En una de las habitaciones, noté que la ropa mojada estaba colgada en lugares extraños, inaccesibles sin una escalera. Los huéspedes me miraban con miedo, algunos en silencio, otros murmurando que habían escuchado voces durante la noche. La tensión aumentaba cada instante, y yo sentía que el aislamiento del hotel me dejaba vulnerable a algo que no podía comprender. Fui a la oficina buscando algún equipo para grabar o registrar lo que estaba ocurriendo. La cámara de seguridad estaba apagada y no encendía, a pesar de estar segura de haberla probado antes de la tormenta. La sensación de impotencia me golpeó fuerte, y comprendí que lo único que podía hacer era esperar y observar, esperando que nada peor sucediera. La lluvia seguía sin cesar, y el sonido del agua se mezclaba con los crujidos y susurros del hotel. Uno de los huéspedes mayores comentó que había visto una figura pasar por los pasillos durante la noche. Al principio traté de convencerme de que era solo imaginación, pero después noté que otras personas también habían percibido movimientos extraños. Los relatos eran vagos, pero consistentes, puertas que se cerraban solas, pasos, objetos que cambiaban de lugar. Empecé a sentir que el hotel estaba vivo de alguna manera, o que algo invisible controlaba lo que ocurría allí. Volví a la habitación de la familia desaparecida. Todo estaba como antes,
pero ahora había una silla volteada en medio de la habitación, y la cama, que estaba hecha, tenía marcas de alguien que se había sentado recientemente. El olor a humedad y tierra mojada estaba más fuerte, como si algo hubiera entrado por una rendija de la ventana. Respiré hondo, intentando convencerme de que eran coincidencias, pero la sensación de miedo profundo no me dejaba pensar con claridad. Cada hora parecía durar una eternidad. Cada minuto estaba lleno de ruidos inexplicables, y los huéspedes estaban cada vez más tensos. Algunos dormían sentados en las sillas, incapaces de relajarse, otros hablaban en voz baja, siempre mirando los rincones del pasillo. Intentaba mantener la compostura profesional, pero sentía que el miedo me dominaba. La tormenta fuera de la ventana parecía reflejar el caos dentro del hotel, como si las fuerzas externas e internas estuvieran conectadas. Al volver a la recepción, noté que el panel de luces parpadeaba irregularmente. Una sombra pasó rápidamente detrás del mostrador y por un instante pensé que había visto a un huésped allí, pero no había nadie. Mis nervios estaban a flor de piel, y mis manos comenzaron a sudar. La sensación de estar siendo observada era insoportable, y por primera vez comprendí que no había explicación racional para todo aquello. Algo en el hotel esa noche era real, y no sabía cómo enfrentar eso. El reloj parecía haberse detenido, o quizá yo estaba perdiendo la noción del tiempo. Cada paso que daba por los pasillos resonaba demasiado, y la sensación de que algo invisible me seguía no me dejaba tranquila. Vi una puerta abrirse sola, lentamente, y de inmediato retrocedí con el corazón acelerado. Respiré hondo tratando de convencerme de que era el viento, pero el aire estaba completamente quieto. Algo aquella noche no obedecía a la lógica. Decidí bajar al sótano del hotel. Normalmente evitaba ese lugar, pero sentí que necesitaba entender. Las escaleras crujían bajo mi peso, y el olor a humedad me hizo toser. En la oscuridad, sentí que algo tocaba mi hombro, pero al mirar no había nadie. Solo el silencio y la sensación de que no estaba sola. Un escalofrío recorrió mi espalda, y me pregunté si había algo más en ese lugar que paredes y muebles viejos. Las luces comenzaron a parpadear con mayor intensidad. Cada vez que una lámpara se apagaba, sentía que el aire se volvía más denso y que algo se acercaba. Escuché un susurro claro, esta vez repitiendo mi nombre, Guadalupe. Mi respiración se volvió irregular y mis instintos me decían que corriera, pero debía continuar. Había huéspedes en el hotel y no podía abandonarlos. Subí nuevamente a las habitaciones. Una a una, estaban vacías o con objetos reorganizados de manera extraña. Los huéspedes parecían no existir, o tal vez se escondían de algo que yo no podía ver. La sensación de desamparo era total. Cada pasillo parecía más largo, cada sombra más intensa. Comencé a preguntarme si yo misma no me estaba convirtiendo en parte de aquel misterio. Me senté en la recepción un momento, tratando de organizar mis pensamientos. La tormenta continuaba, y el viento hacía temblar las ventanas. Miré el libro de incidencias, pero las palabras que había escrito habían desaparecido. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí, y me giré, pero no había nadie. El silencio era absoluto, salvo por la lluvia. Comencé a sentir que el hotel me estaba probando, observando cada reacción mía. Una silla cayó sola al otro lado de la recepción. Mi cuerpo se estremeció y corrí hacia ella para levantarla, pero sentí un peso en el aire, como si algo invisible me sujetara. Respiré hondo intentando no entrar en pánico. Pensé en salir corriendo a la calle, pero la tormenta aún bloqueaba cualquier intento de fuga. Me sentía atrapada, y el miedo comenzó a mezclarse con el cansancio. Entonces escuché una risa baja y distante, casi imperceptible, pero suficiente para helarme. La risa parecía venir de todos lados, y al mismo tiempo, de ningún lugar. Intenté llamar, pero mi voz falló. Mi cuerpo temblaba, y cada objeto en el hotel parecía tener vida propia. La lógica ya no existía, y no sabía si estaba soñando o si era real.
Todo lo que podía hacer era seguir observando, tratando de no provocar algo que no comprendía. El amanecer comenzó a aparecer lentamente, y la tormenta perdió fuerza. Con la luz débil, los objetos volvieron parcialmente a sus lugares, como si nada hubiera ocurrido. Los huéspedes reaparecieron, encontrando sus habitaciones exactamente como antes, sin percibir nada. Yo, sin embargo, sabía que algo había sucedido, algo que nadie podría explicar. El hotel parecía tranquilo, pero yo sabía que esa paz era solo temporal. Salí a la calle, respirando el aire fresco tras la tormenta. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi cansancio o de la tensión de la noche. Pero cada detalle, cada objeto movido, cada susurro permanecía en mi memoria. Nada podía borrar la sensación de que algo invisible había pasado por el hotel, observando, reorganizando, jugando con nosotros. No puedo explicar completamente lo que ocurrió esa noche. Algunos huéspedes aún comentan sobre habitaciones misteriosamente vacías o puertas que parecían cerrarse solas. Yo sigo trabajando en el hotel, pero nunca más he enfrentado la noche de la misma manera. Cada trueno, cada viento fuerte, cada sombra fuera de lugar me recuerda que hay cosas que no podemos ver, pero que están muy cerca. Y la verdad es que nunca sabré qué estaba realmente allí. Tengo 31 años y hace unos meses era solo otro habitante más de este barrio tranquilo en Ciudad Juárez, hasta que todo cambió. Nunca me consideré una persona exagerada, pero siempre me gustó prestar atención a los detalles que otros parecían ignorar. El aroma del café recién hecho por la mañana, el sonido del portón de la vecina que rechina de una manera particular, o incluso la forma en que las hojas secas se acumulan en la acera. Empecé a notar pequeños cambios que no tenían sentido y que, de alguna manera, me inquietaban. Era una sensación extraña, casi como si mi barrio hubiera empezado a contarme algo. Al principio eran detalles casi imperceptibles. Una columna de humo distante que parecía fuera de lugar. El olor de algo quemándose que aparecía de repente y desaparecía. O ventanas abiertas que normalmente estaban cerradas. Me sorprendía observando, a veces sin querer, la rutina de las casas alrededor. El vecino de enfrente que salía temprano a trabajar, la señora mayor que regaba sus plantas siempre a la misma hora, e incluso los perros que ladraban solo en ciertos momentos. Cada pequeño cambio me dejaba con una punzada de incomodidad. Confieso que al inicio pensé que estaba volviéndome paranoico. Mi familia, sobre todo mi hermana, se rió cuando le conté que había notado olor a humo al final de la tarde, aunque no se veía nada. «Estás imaginando cosas», me dijo, y traté de convencerme de que era solo eso, imaginación. Pero la sensación no desaparecía. Había algo en mí que insistía en percibir patrones, en intentar conectar puntos que nadie más veía. Con el tiempo, empecé a registrar mentalmente cada detalle extraño. Olores, humo, ventanas abiertas, puertas entreabiertas que solían permanecer cerradas. Era casi automático. Miraba, sentía, registraba. Llegué a caminar por el barrio de noche solo para confirmar si había algo fuera de lo normal. A veces sentía como si estuviera solo en una ciudad que seguía su rutina, ajena a las señales que yo notaba. Una tarde, percibí algo que realmente me dejó preocupado. Un fuerte olor a quemado comenzó a aparecer, no de forma continua, sino intermitente, como si pasara por algunas casas y luego desapareciera. Miré alrededor, intenté encontrar el origen, pero nada tenía sentido. El humo que noté estaba lejos, pero aún así bastaba para incomodarme. Me quedé observando durante casi una hora, intentando entender si era solo un auto quemando basura o algo más serio. Cuando traté de comentar con algunos vecinos, recibí risas y comentarios como, «Siempre estás fijándote demasiado en las cosas». Eso me frustró, pero no me impidió seguir atento. Algo dentro de mí sabía que había peligro, aunque nadie lo creyera.
Empecé a caminar por el barrio más temprano que de costumbre, solo para confirmar mis sospechas. Era como si mi instinto me dijera que algo debía hacerse antes de que fuera demasiado tarde. Una mañana calurosa, noté humo elevándose detrás de una de las casas. No era una gran columna, pero lo suficiente para saber que algo andaba mal. Corrí hasta la puerta de la vecina más cercana y toqué el timbre, pero nadie respondió. La sensación de urgencia me dominó. Tomé mi celular e intenté llamar a alguien, a cualquiera, pero me quedé en silencio. No sabía si estaba exagerando o si realmente había un peligro inminente. Decidí entonces golpear algunas puertas, explicando rápidamente lo que había notado. La mayoría me miró con desconfianza, algunos incluso con sonrisas incrédulas. Solo una vecina me acompañó para ver el humo. Cuando nos acercamos más, quedó claro que algo no estaba bien. El olor a quemado era más intenso y un hilo de humo se movía entre las casas, como si buscara un camino para extenderse. La adrenalina se apoderó de mí. Nunca me había sentido tan responsable por algo que ocurría a mi alrededor. Cada detalle que había registrado en los últimos meses tenía sentido ahora. Las ventanas abiertas, el olor extraño, el humo casi invisible, todo indicaba que algo estaba a punto de suceder. Me quedé en silencio por un instante, intentando organizar mis pensamientos. Tenía que avisar al mayor número de personas posible antes de que fuera tarde. Llamé a los servicios de emergencia y expliqué rápidamente la situación, sin saber si llegarían lo bastante rápido. Mientras esperaba, seguí recorriendo el barrio, golpeando puertas, alertando a todos. Algunos vecinos finalmente empezaron a prestar atención y a actuar, pero otros aún parecían incrédulos. La tensión era palpable. Mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Mis manos sudaban, y la sensación de estar solo en medio del peligro aumentaba mi miedo. Mientras esperábamos la llegada del socorro, me di cuenta de que el humo comenzaba a expandirse más rápido de lo que imaginaba. No era un incendio violento aún, pero sí suficiente para molestar y asustar a quien estuviera cerca. Sentía el olor intenso penetrando mi ropa, mi cabello, y la preocupación aumentaba con cada minuto. Miré a los vecinos que ahora empezaban a movilizarse, algunos con cubetas de agua, otros solo observando, todavía incrédulos, pero al menos atentos. Fue en ese momento que noté algo curioso. Algunas ventanas que antes estaban abiertas comenzaron a cerrarse solas. No había viento fuerte, el día estaba caluroso y prácticamente sin brisa. Me quedé observando, inmóvil, sin saber si mi mente me estaba jugando una broma. La vecina que estaba conmigo también lo percibió y se puso pálida, pero decidimos no comentar nada y seguir ayudando. Mi instinto decía que eso no era natural, aunque era imposible probarlo. Algunos vecinos empezaron a llamar a sus familiares, alertando sobre el peligro. Yo continué recorriendo de una casa a otra, explicando rápidamente lo que había visto. El humo ascendía ahora en un hilo más ancho, casi formando una pequeña nube sobre el barrio. Mi pecho se apretaba con cada paso, y una extraña sensación de que algo aún mayor podía suceder empezó a invadirme. No podía pensar con claridad, solo actuar y observar cada detalle, intentando anticipar problemas. Un perro comenzó a ladrar sin cesar cerca de una de las casas. Lo observé y noté que miraba fijamente hacia la puerta trasera, que estaba cerrada. Había algo en su comportamiento que me inquietó. Parecía que intentaba alertar sobre algo que nosotros no podíamos ver. Me acerqué despacio, pero el perro no se calmaba. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero tuve que ignorar el miedo y seguir revisando el área. Cuando finalmente llegó el equipo de emergencia, sentí un alivio momentáneo, aunque la tensión seguía en el aire. Les expliqué lo que había percibido, mostrando los signos que había notado. El olor, el humo, las ventanas que se movían solas. Los bomberos parecían un poco escépticos, pero comenzaron a investigar con atención. Mientras tanto, algunos vecinos empezaron a colaborar de manera más organizada,
retirando muebles y objetos inflamables, solo por precaución. El humo comenzó a disiparse gradualmente, pero mi corazón seguía acelerado. No podía olvidar la sensación de que algo extraño había sucedido, algo que nadie más parecía notar completamente. La vecina que me acompañó permaneció en silencio, mirándome como esperando una explicación, pero yo mismo no sabía cómo dar una respuesta. Solo sabía que los signos que percibí realmente evitaron que algo peor ocurriera. Después de algunas horas, todo volvió al silencio normal del barrio, pero no conseguí sentirme tranquilo. Cada pequeño detalle a mi alrededor parecía tener importancia, como si todo pudiera ser un aviso. Caminé hasta mi casa, me senté en la terraza y solo observé el barrio. Las ventanas estaban nuevamente en sus lugares normales. Ningún olor extraño permanecía, y el humo había desaparecido por completo. Pasé la noche en vela. Cada ruido me mantenía alerta. Incluso el sonido del viento golpeando la ventana parecía extraño. Me removí en la cama, intentando racionalizar todo, pero no había explicación concreta. Las percepciones que tuve durante el día no eran fruto de paranoia. Realmente existían y fueron cruciales para evitar un desastre. Pero ¿por qué nadie más las percibió? Esa pregunta martilló en mi cabeza durante toda la noche. En los días siguientes, continué atento a cualquier detalle fuera de lo normal. La sensación de que algo podía estar mal en cualquier momento no me permitió descansar completamente. Observaba el barrio con más cuidado, incluso cuando todo parecía tranquilo. Las ventanas, el olor, el humo, cada mínimo detalle volvía a captar mi atención. Me sentía responsable, como si mi percepción fuera la única barrera entre la seguridad y el peligro. Algunas personas comenzaron a saludarme de manera diferente, con respeto o incluso un poco de temor, como si supieran que había percibido algo que ellos no vieron. Pero otros seguían riéndose, pensando que exageraba. Acepté eso. No me importaba. Lo importante era que nadie resultó herido, y estaba seguro de que mi atención a los detalles había salvado el barrio. Aún así, la sensación de inquietud permanecía, como si algo apenas estuviera comenzando. Durante la semana siguiente, comencé a notar pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Un sutil olor a humo regresaba algunas veces, principalmente al final de la tarde. Nada tan intenso como aquel día, pero suficiente para mantenerme alerta. Cada vez que percibía algo, mi corazón se aceleraba y me acercaba para investigar. No sabía si eran avisos de otro problema o solo vestigios de lo ocurrido, pero no podía ignorarlo. Una noche, mientras caminaba por el barrio, vi nuevamente ventanas abiertas de manera extraña. No había viento, y algunas puertas parecían levemente entreabiertas. Por un instante sentí miedo, como si algo me estuviera observando. Respiré hondo y seguí caminando, intentando mantener la calma, pero era imposible ignorar la sensación de que algo más estaba ocurriendo, algo que no podía explicarse solo con lógica o rutina. Mi percepción parecía más aguda que nunca. Empecé a prestar atención a los sonidos mínimos, pasos lejanos, puertas que crujían, perros ladrando sin motivo aparente. Cada detalle me decía algo, aunque no lograra descifrarlo por completo. Era como si el barrio me enviara mensajes, pequeñas señales de alerta que solo yo parecía notar. Empecé a sentirme aislado, como si estuviera en un mundo paralelo dentro de mi propia vecindad. Un día, noté una columna de humo muy fina que surgía de una casa que nunca me había llamado la atención antes. Corrí hasta allí, pero la puerta estaba cerrada, y nadie respondió. Miré por las ventanas y no vi nada fuera de lo común, pero el olor a quemado estaba presente e insistente. Sentí un frío en la espalda, algo que no había sentido antes. Era una mezcla de miedo y urgencia, como si necesitara actuar antes de que fuera tarde. Comencé a registrar mentalmente cada ocurrencia, cada detalle extraño que percibía. Qué casas mostraban señales inusuales, los horarios en que aparecía el olor a quemado, pequeñas alteraciones que nadie más parecía notar.
Todo parecía conectarse de una manera que no podía explicar, pero sabía que, si ignoraba estos signos, podía suceder algo peor que el incendio que logramos evitar días atrás. Una tarde, encontré a la vecina que me había acompañado el día del incendio. Conversamos rápidamente y ella confirmó que también notaba cosas extrañas, aunque no tanto como yo. Fue reconfortante darme cuenta de que no estaba completamente solo. Pero aún así, había un miedo silencioso entre nosotros. La sensación de que algo se acercaba permanecía, y nadie sabía exactamente qué hacer más que observar y alertar. Empecé a evitar salir solo por la noche. A cada paso, prestaba atención a sombras, olores y sonidos. Mi cuerpo parecía siempre alerta, listo para reaccionar ante cualquier señal de peligro. A veces me encontraba hablando solo, describiendo mentalmente cada detalle de lo que veía, como si eso ayudara a mantener mi mente enfocada. Era agotador, pero no podía simplemente relajarme. Algo me decía que aún había riesgos escondidos entre las casas del barrio. Una mañana, percibí nuevamente olor a quemado, pero esta vez era más débil y distante. Miré hacia el horizonte, y vi un humo imperceptible, casi transparente, elevándose lentamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Corrí por las calles, tocando puertas y alertando a los vecinos. Algunos me siguieron, otros aún se mantenían incrédulos. Pero esta vez no había tiempo para explicar, solo actuar. Mi instinto decía que cada minuto contaba. Al acercarnos a la fuente del humo, nos dimos cuenta de que era algo pequeño, casi insignificante. Un hilo de humo salía de un patio, tal vez de una parrilla olvidada encendida o de algún residuo quemándose. Parecía trivial, pero para mí era otra señal de alerta, otra confirmación de que mi instinto funcionaba. La sensación de percibir el peligro antes de que ocurriera me inquietaba, pero también me daba una extraña sensación de control. Después de este episodio, noté que mi vida había cambiado. Ya no podía ignorar los detalles del barrio ni dejar de observar pequeñas alteraciones a mi alrededor. Cada ventana abierta, cada olor extraño o humo casi invisible podía ser un signo de alerta. Empecé a sentirme responsable de la seguridad del vecindario, aunque nadie entendiera completamente lo que veía. Era un peso silencioso, pero necesario, y sabía que no podía volver a la rutina de antes. En los días siguientes, la atención constante se volvió un hábito casi automático. Me despertaba y miraba el barrio, observando cada detalle, cada movimiento, la rutina de los vecinos, el comportamiento de los perros, pequeñas alteraciones en el paisaje. Todo parecía tener importancia. A veces sentía que estaba exagerando, pero el recuerdo de aquel día de humo y peligro me recordaba que cada detalle podía marcar la diferencia. Cierta tarde, mientras caminaba, percibí nuevamente un humo fino, casi imperceptible. Mi corazón se aceleró y me acerqué rápidamente. No había fuego, ni olor intenso, solo un hilo que se elevaba perezosamente. Eso me puso nervioso, pero también me dio confianza de que mi percepción seguía funcionando. Había algo en estar atento, en notar señales que nadie más veía, que me daba una extraña sensación de control en medio de la incertidumbre. Sin embargo, el barrio parecía haberse adaptado a mi vigilancia silenciosa. Algunos vecinos comenzaron a prestar atención, otros todavía ignoraban. No esperaba reconocimiento. Solo quería que nadie resultara herido. Pero incluso cuando todo parecía tranquilo, la sensación de que algo podía suceder siempre permanecía. No podía explicarlo, y nadie más parecía notar esas señales sutiles, pero mi intuición me decía que el riesgo nunca desaparecía por completo. Por la noche, cuando la ciudad quedaba en silencio, aún recorría mentalmente las calles, revisando cada detalle del día. La sensación de peligro parecía disminuir, pero nunca desaparecía totalmente. Sabía que mi atención constante había prevenido un desastre mayor, pero algo dentro de mí me decía que no era el fin. Siempre habría pequeñas señales, pequeños cambios que podían indicar riesgo, y tendría que seguir observando, aunque nadie más creyera. Sigo viviendo en el mismo barrio, pero nada es como antes.
Cada olor, cada movimiento, cada pequeña alteración me mantiene alerta. No sé si realmente hay algo sobrenatural o si simplemente aprendí a percibir lo que nadie más nota. Pero sé que mi atención salvó vidas aquel día, y quizás sigue salvando, aunque nadie lo perciba. Y que a veces, cuando siento un olor extraño, o veo un humo imperceptible, me pregunto si algo aún se está acercando, silencioso e invisible, esperando el momento adecuado. Mi trabajo consiste en limpiar un edificio antiguo en Ciudad Juárez. Todos los días paso el trapo por los pasillos, quito el polvo de las ventanas y organizo mesas y sillas. Nunca pensé que algo extraño pudiera pasar aquí, pero últimamente siento que el edificio ha cambiado. Pequeñas cosas casi imperceptibles empezaron a llamar mi atención. Puertas que había cerrado aparecen entreabiertas. Los objetos se mueven solos y hay manchas de humedad que antes no estaban. Al principio pensé que era mi imaginación, pero la sensación de estar siendo observado no me abandona. Cada detalle parece decir que alguien está aquí, aunque no vea a nadie. El lunes noté una silla colocada de manera diferente a la habitual. No tenía sentido. Nadie toca las cosas sin que yo lo vea. Un escalofrío recorrió mi espalda y comencé a fijarme más en el entorno. Manchas de humedad aparecían de la nada, y pequeños rastros de polvo parecían marcar pasos recientes. Los objetos que había organizado estaban fuera de lugar, como si alguien estuviera estudiando mis movimientos. La sensación de peligro empezó a crecer. Mi instinto me decía que me fuera, pero tenía que seguir con mi trabajo. Una mañana encontré la puerta del depósito entreabierta. Estoy seguro de que la cerré ayer. Mi corazón se aceleró, pero respiré hondo y fui a revisar. No había nadie, pero todo parecía haber sido movido recientemente. Una caja estaba caída, un trapo doblado de otra manera. Un olor indefinido flotaba en el aire. Empecé a sentir que el edificio tenía vida propia, o que alguien se movía oculto. Cada pasillo parecía más grande, cada sombra se desplazaba. La tensión era constante, y mi instinto de supervivencia me mantenía en alerta. El miércoles noté algunas ventanas abiertas, aunque el edificio estaba cerrado con llave. No había explicación lógica. El viento no podía hacerlo por sí solo. Sentí un frío extraño y escuché pasos suaves, pero cuando miré, no había nadie. Empecé a dudar de mi cordura. Cada ruido me sobresaltaba. Cada objeto fuera de lugar aumentaba mi atención. La sensación de estar siendo observado creció. Pasé el resto del día en alerta constante, mirando cada pasillo antes de cruzarlo. Un día encontré huellas en el depósito. No eran mías y parecían recientes. Llevaban hacia la escalera del piso superior, un lugar que casi nunca uso. Mi corazón se aceleró, pero seguía avanzando, tratando de entender. Cada paso aumentaba mi miedo. La sensación de que alguien estaba allí era palpable. Respiré hondo, intentando racionalizar, pero todo indicaba presencia. Empecé a imaginar los peores escenarios posibles. La rutina simple de limpieza se convirtió en una tensión constante. Los objetos seguían moviéndose sin explicación. Un trapo que había dejado sobre la mesa apareció en el suelo. Comencé a sentirme observado todo el tiempo. Cada pasillo parecía esconder algo. El miedo se mezclaba con la curiosidad, y no sabía si debía irme o investigar más. Cada paso era calculado. La rutina diaria, antes tranquila, se volvió impredecible. El edificio parecía ponerme a prueba. La sensación de peligro aumentaba con cada detalle. El viernes subí al piso superior. Las marcas en la alfombra no estaban allí antes. Una puerta estaba entreabierta, aunque normalmente permanecía cerrada. El olor a moho y algo indefinido me incomodaba. Cada paso que daba parecía resonar más de lo normal. El edificio parecía más grande, más silencioso. Cada sombra se movía,
aunque no hubiera viento. Sentía el peligro cerca, pero la curiosidad no me dejaba detenerme. Durante la limpieza escuché ruidos en el depósito. ¿Alguien moviendo cajas? No había nadie a la vista. Mi corazón se aceleró, pero seguí trabajando. Cada pasillo parecía esconder secretos. No sabía si mi mente me jugaba una mala pasada, pero los objetos fuera de lugar, las manchas de humedad, las ventanas abiertas, todo indicaba presencia. Mi rutina simple se transformó en una vigilancia constante. Cada paso era cuidadoso, cada mirada atenta. Comencé a anotar mentalmente cada detalle. Puertas entreabiertas, objetos movidos, manchas de humedad, ruidos. Todo indicaba que alguien estaba dentro del edificio. Mi ansiedad creció. Caminar por los pasillos era tenso. Cada sombra parecía contener algo desconocido. El miedo mezclado con la curiosidad me mantenía allí. Cada objeto fuera de lugar aumentaba mi tensión. Mi instinto decía que me fuera, pero la necesidad de entender me mantenía firme. Encontré un paquete abierto en el depósito. No reconocí los objetos. Papeles, herramientas pequeñas, nada que llamara demasiado la atención, pero suficiente para inquietarme. Mi instinto me decía que no tocara nada. Cada detalle del edificio parecía indicar que alguien lo estaba usando sin permiso. Respiré hondo, tratando de racionalizar. Nada tenía sentido. El miedo empezó a transformarse en una alerta constante. Cada pasillo, cada sala, parecía esconder algo peligroso. Las luces comenzaron a parpadear de manera extraña. Al principio pensé que era el cableado, pero el patrón parecía deliberado. Algo o alguien parecía manipular el ambiente. Cada pasillo parecía diferente, aunque lo conociera bien. Un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de presencia era real. No podía ignorar las señales. El edificio parecía vivo. Cada detalle aumentaba mi atención. Una mochila apareció apoyada en una esquina. No era mía, y nadie había mencionado haberla dejado allí. Dentro había ropa y objetos personales. Nada indicaba un allanamiento. Parecía que alguien entraba y salía sin ser visto. La sensación de peligro creció. No sabía quién podría ser. Mi trabajo se había transformado en algo tenso. Cada pasillo parecía guardar secretos. Empecé a escuchar pequeños ruidos por la noche. Pasos, puertas crujiendo, objetos siendo movidos. A veces voces bajas, casi indistintas. Me quedaba despierto tratando de entender. No aparecía nadie. La sensación de ser observado era constante. Dormir se volvió difícil. Cada sonido hacía que mi corazón se acelerara. Mi trabajo simple se había vuelto tenso y peligroso. Cada detalle parecía esconder presencia. Las manchas de humedad en las paredes parecían recientes. Alguien había tocado allí. No era agua de lluvia ni filtración. Algo extraño estaba sucediendo. Comencé a caminar con más cuidado. Cada pasillo parecía guardar secretos. El miedo y la curiosidad se mezclaban. Sentía que el edificio me observaba. Mi rutina nunca volvería a ser tranquila. Apareció una nota sobre una mesa. Doblada, sin escritura. Parecía una advertencia. Me inquieté, pero seguí trabajando. Cada detalle extraño aumentaba mi miedo. El edificio parecía diferente, vivo. Cada pasillo guardaba algo que no debía ver. El peligro era constante. Mi instinto me decía que me fuera, pero la curiosidad me mantenía allí. El olor en el aire cambió, mojo mezclado con algo indefinido, siempre cerca de las puertas entreabiertas. El instinto me decía que no entrara, pero lo hice. Cada paso era calculado. Nada tenía sentido. Sentía que alguien observaba cada movimiento. El miedo era constante. Cada detalle aumentaba la tensión. Subí la escalera al piso superior lentamente. Los pasos resonaban, las luces parpadeaban. Nada visible, pero los objetos estaban fuera de lugar. Cada detalle aumentaba mi temor. Mi corazón se aceleró. Parecía que estaba cerca de descubrir algo, pero temía la realidad.
El edificio parecía ponerme a prueba. Cada pasillo guardaba peligro. La tensión era constante. Una puerta que nunca había notado estaba entreabierta. La empujé con cuidado. Un pasillo oscuro y vacío se reveló. El aire pesado, olor a humedad. Cada paso aumentaba mi miedo, pero seguí. La sensación de presencia era constante. El edificio parecía vivo, escondiendo algo. Mi instinto me decía que me fuera, pero la curiosidad ganó. Las luces del pasillo superior se encendieron solas, sin electricidad. Caminé despacio, observando cada detalle. Un frío recorrió mi espalda. La sensación de ser observado era intensa. Todo parecía diferente, más grande y silencioso. No sabía si era imaginación. El peligro era palpable. Mi trabajo simple se volvió aterrador. Cada paso era medido. Anoté mentalmente cada detalle extraño. Objetos fuera de lugar, puertas abiertas, manchas de humedad, ruidos. Todo indicaba presencia desconocida. Mi rutina se volvió tensa. Cada paso parecía observado. Cada pasillo parecía guardar algo. El miedo aumentaba con cada detalle. Mi instinto me decía que me fuera, pero necesitaba continuar. Una llave antigua apareció en el suelo. No pertenecía a nadie conocido. La recogí con cuidado, pero sentí peligro. El edificio guardaba secretos. Mi trabajo de limpieza se convirtió en vigilancia constante. Cada detalle aumentaba la tensión. Cada pasillo parecía esconder algo. No sabía quién estaba allí. La sensación de alerta era constante. Escuché pasos en el piso superior. Subí despacio. Nada visible. Olor intenso a humedad. Sentí presencia. Cada pasillo parecía más grande y sombrío. Mi mente trataba de explicarlo, pero nada encajaba. La sensación de peligro aumentaba. Cada detalle parecía estudiar mis movimientos. Los objetos continuaban moviéndose sin patrón. Cada paso era observado. La tensión aumentaba. Mi rutina de limpieza se convirtió en alerta constante. Cada pasillo escondía algo. El miedo crecía. Cada detalle me hacía más atento. No sabía si mi imaginación exageraba. Escuché voces bajas provenientes del depósito. No pude entender palabras. Mi corazón se aceleró. No aparecía nadie. La sensación de presencia era intensa. Mi trabajo se volvió peligroso. Cada detalle parecía ocultar un secreto. Cada paso era calculado. El miedo aumentaba. Aparecieron marcas de manos en las paredes, pequeñas, pero perceptibles. El olor a humedad era fuerte. Continué trabajando, pero el miedo era constante. Cada detalle parecía indicar presencia. No sabía si debía avisar a alguien. Cada pasillo escondía peligro. Mi rutina se volvió alerta constante. Apareció una caja abierta con objetos extraños. Papeles, herramientas pequeñas. Nada llamaba la atención, pero la sensación de que alguien usaba el edificio aumentaba. Respiré hondo. Ninguna explicación tenía sentido. Mi trabajo se convirtió en vigilancia. Cada detalle aumentaba la tensión. Cada pasillo guardaba secretos. El pasillo principal se volvió más frío. Olor indefinido en el aire. Escalofríos. Me moví rápidamente. Cada objeto fuera de lugar aumentaba la ansiedad. ¿Imaginación o realidad? El edificio parecía vivo, secretos en cada pasillo. El miedo aumentaba. Otra puerta entreabierta. La empujé despacio. Pasillo silencioso y pesado. Olor fuerte a humedad. Cada paso aumentaba el miedo. La curiosidad me mantenía allí. Presencia constante. Algo observaba. El edificio guardaba secretos. Pasos suaves en el depósito por la noche. Me quedé quieto. No apareció nadie. Sensación de peligro constante. Objetos fuera de lugar. Manchas de humedad. El edificio escondía algo. Quería irme, pero algo me impedía. La tensión era constante. Cada detalle aterrador. Siento que no estoy solo. Cada pasillo, cada sala, cada objeto indica presencia. Sigo limpiando, intentando no mostrar miedo.
El peligro es constante. A veces pienso en avisar a alguien, pero no sé si sería seguro. Lo que ocurre en este edificio de Ciudad Juárez, nadie lo sabe. Tal vez lo descubra, tal vez no. La sensación es que algo siempre me observa. Soy Sebastián y nunca pensé que mi vida tomaría un rumbo tan extraño. Pero tengo que agradecer a Dios porque todo terminó bien. Porque las posibilidades de que esto sucediera eran pequeñas. Trabajo como taxista en Ciudad Juárez desde hace más de 10 años. Así que he visto de todo. Pero en los últimos meses algo empezó a incomodarme. No era miedo a robos o peleas. Era diferente. Algunos pasajeros parecían fuera de lugar y, por extraño que parezca, sentía que me observaban de una manera que no coincidía con lo que decían. Era algo sutil, pero constante. Al principio, intenté convencerme de que era solo paranoia. A veces paso horas conduciendo de noche. El cansancio puede jugar trucos a la mente. Pero algunas situaciones eran imposibles de ignorar. Un hombre subió al coche en una esquina cualquiera y pidió que lo llevara a un barrio que conocía bien. Mientras conducía, hablaba sin parar, pero de vez en cuando su mirada se desviaba hacia mí, como si intentara entender algo más allá de lo que yo podía percibir. Un escalofrío recorrió mi espalda, y noté que mi instinto estaba en alerta. No pasó mucho tiempo antes de que otros pasajeros despertaran la misma sensación. Una pareja que parecía normal al principio comenzó a hacer preguntas que no tenían sentido. Preguntaban sobre horarios, calles y rutas de manera muy específica. No podía explicarlo, pero algo estaba mal. Mi experiencia me decía que debía estar atento. Así que empecé a fijarme en detalles pequeños. Gestos, palabras repetidas, vacilaciones, incluso la forma de sostener bolsos o celulares. Era como si mi instinto intentara avisarme de algo que aún no podía ver claramente. Una noche lluviosa, recogí a un pasajero que me pidió ir a un barrio alejado. Parecía tranquilo, pero en cada curva, en cada semáforo, sentía su mirada sobre mí, pesada, extraña. Comencé a observar movimientos en las calles, luces parpadeantes, coches que pasaban demasiado despacio. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Algo dentro de mí decía que no me involucrara con lo que estuviera a punto de suceder. Cuando finalmente pidió parar en un lugar vacío, inventé cualquier excusa y dije que no podía continuar. Frunció el ceño, pero no insistió. Después de eso, decidí empezar a anotar comportamientos, hora, lugar, descripción del pasajero, incluso pequeñas frases fuera de contexto. Empecé a notar patrones. Algunos pedían ir a lugares aislados, otros hablaban demasiado sobre personas que no conocían. Y siempre había un detalle que no encajaba, algo que mi instinto captaba, pero que la lógica no explicaba. Cada vez que sentía esa incomodidad, tomaba precauciones extras, evitaba detenerme en ciertos lugares, o buscaba áreas concurridas para que los pasajeros descendieran. Una mañana, un hombre subió al coche con ropa sencilla y mochila vieja. Pidió ir a un punto en el centro, pero la forma en que me miró me dejó desconfiado. Hablaba de cosas triviales, pero su voz parecía nerviosa, calculada. Cuando llegamos al destino, pidió que esperara unos minutos. Mi instinto gritó que no lo hiciera, pero él parecía ignorar cualquier peligro. Respiré profundo y dije que debía continuar mi trabajo, ofreciendo cualquier otra excusa. Él aceptó sin discutir, pero el escalofrío permaneció. Pocos días después, una mujer subió al coche pidiendo un viaje largo. Hablaba demasiado, riendo sin motivo aparente. Pero noté algo que me heló. Mencionaba personas y horarios que no tenían sentido, como si estuviera confirmando algo. Mi estómago se revolvió. Decidí llamar a un amigo que trabaja en la policía, describiendo la situación de manera vaga. Me dijo que permaneciera atento, que anotara todo y que, si algo realmente extraño sucedía, llamara de inmediato. Fue la primera vez que sentí que quizá no era solo instinto,
que realmente algo estaba ocurriendo con esos pasajeros. Al día siguiente, un joven subió al coche de noche, pidió ir a un barrio desierto y comenzó a hablar de manera desconexa, como si estuviera ensayando palabras. Mi corazón se disparó. Fingí una llamada y dije que debía atender un compromiso urgente. Él vaciló, pero no insistió. Salí del coche lo más rápido posible. Cuando regresé a casa, pasé horas pensando. Era extraño, pero no lograba encajar todas las piezas. Parecía que algo sucedía en la ciudad que nadie más percibía, y, de alguna manera, yo estaba viendo pequeños signos. Comencé a reparar en detalles que nunca me habían llamado la atención. Coches que seguían mi taxi sin motivo aparente. Personas paradas en las aceras que desaparecían cuando miraba nuevamente. Era sutil, pero constante. Mi rutina cambió. Evitaba áreas aisladas. Elegía caminos más concurridos y, siempre que sentía incomodidad, obedecía a mi instinto. Algunos colegas lo encontraban extraño y se reían, pero no me importaba. Algo me decía que mi atención podría salvar a alguien, o incluso a mí mismo, de algo que nadie más parecía percibir. Una noche, un hombre subió al coche y pidió ir a un barrio conocido por ser tranquilo. Parecía normal, pero no dejaba de mover el celular, como si estuviera enviando o recibiendo instrucciones. Algo me incomodaba. Cuando llegamos, pidió que esperara 2 minutos. Mi instinto gritó, «No esperes». Inventé cualquier excusa. Dije que debía atender a otro pasajero y me fui. Poco después, supe por noticias locales que un intento de secuestro había ocurrido en esa zona esa misma noche. La mezcla de alivio y sorpresa me confundió. Fue entonces cuando comprendí que mi intuición realmente me protegía, y quizás también a otros. Comencé a anotar con más rigor cada situación extraña, cada comportamiento que no encajaba. No siempre era fácil. Algunas veces parecía que exageraba, pero el instinto insistía en advertirme. A veces era solo una mirada, una frase inconexa, una vacilación al hablar, y, al final, esos pequeños detalles marcaban la diferencia entre seguir seguro o exponerse al peligro. La ciudad parecía normal para todos, pero yo veía matices que nadie más notaba. Personas que desaparecían por horas, coches que pasaban repetidamente, gestos que no coincidían con la conversación. Empecé a percibir que quizá existía una red de personas observando o probando a taxistas como yo, sin que nadie se diera cuenta. Todo era sutil, casi imperceptible, pero mi instinto registraba cada pieza de ese rompecabezas invisible. Una vez, un pasajero subió al coche y pidió ir a un barrio alejado. Durante el trayecto, noté que miraba constantemente hacia atrás, como revisando si alguien nos seguía. Pregunté casualmente si todo estaba bien, y él respondió con una risa nerviosa. Mi estómago se heló. Al llegar, pidió que esperara unos minutos. Me negué, inventando cualquier excusa. Más tarde supe que en ese barrio se había intentado robar a taxistas. El escalofrío volvió, más intenso que nunca. Cada situación reforzaba mi atención a los detalles. Comencé a crear una especie de rutina, verificar a los pasajeros, observar gestos, mirar el entorno, percibir cambios pequeños. La sensación de peligro era real, pero invisible para todos. Algunas veces la gente se reía de mí, pensando que imaginaba cosas, pero bastaba un detalle fuera de lugar para que mi instinto se confirmara. Era un juego invisible, y yo estaba entre los pocos que percibían sus reglas. Un día, un grupo subió al coche y pidió ir a un barrio alejado. Todos hablaban al mismo tiempo, de manera desconexa, y me miraban de forma extraña. Mi instinto gritó, «Algo no está bien». Manteniendo la calma, conduje por rutas concurridas, inventando paradas estratégicas en gasolineras o supermercados. Ellos vacilaron, pero no cuestionaron. Cuando descendieron, los observé desde lejos. Nada sucedió en ese momento, pero la sensación de que podía haber sido peligroso no me abandonó. Con el tiempo, comencé a percibir patrones aún más sutiles.
Algunos pasajeros parecían elegir horarios específicos, noches lluviosas o calles desiertas, pero sin exponerse de manera evidente. Sentía tensión en el aire antes de que subieran al coche. Otras veces notaba miradas entre pasajeros que parecían intercambiar señales silenciosas, casi imperceptibles. Empecé a anotar mentalmente cada detalle, como si estuviera armando un rompecabezas que nadie más podía ver. Y cada pieza reforzaba mi sensación de que algo más grande estaba ocurriendo, aunque no tuviera pruebas concretas. Una noche, recogí a un pasajero que parecía tranquilo, pero me observaba por el espejo retrovisor. Hablaba de forma banal, pero sus preguntas sobre mi rutina me pusieron en alerta. Mi instinto gritaba que no confiara. Durante el trayecto, desvié el camino hacia calles concurridas, como quien evita un posible conflicto. Él lo notó, pero no dijo nada. Descender al final del viaje fue un gran alivio, pero al mismo tiempo inquietante. La sensación de no conocer del todo a esa persona no me abandonaba. La rutina empezó a afectar mi vida personal. Prestaba más atención a los detalles. Dedicaba menos tiempo a relajarme. Mi sueño se volvió irregular, y cualquier ruido extraño en la calle hacía que mi corazón se disparara. Pero al mismo tiempo, había un cierto orgullo silencioso. Percibía cosas que nadie más veía. En varias ocasiones, mis decisiones basadas en el instinto evitaron situaciones que podrían haber sido peligrosas. Aún así, la incertidumbre de si podría haber fallado en algo invisible pesaba sobre mí. Cada día traía nuevas señales, y cada señal era una elección entre actuar o ignorar. Un día, un joven subió al coche con una mochila grande. Pidió ir a un barrio cercano, pero no dejaba de mover el celular repetidamente, como si revisara algo. Sus palabras desconectadas me pusieron tenso. Durante el trayecto, noté un coche siguiéndonos de lejos. Manteniendo la calma, aumenté mi atención. Al llegar, pidió que esperara unos minutos. Mi instinto gritó, «No esperes». Más tarde supe que en ese barrio se había registrado un robo en ese horario. Cada vez más, percibía que mi percepción no era solo paranoia. Pequeñas señales indicaban una presencia que nadie más veía. Personas desaparecían y reaparecían en lugares inesperados. Objetos desaparecían o cambiaban de posición de manera imperceptible. Lo que más me asustaba era que estas situaciones parecían planeadas, pero al mismo tiempo no tenían lógica aparente. Era como si existiera algo oculto en la ciudad, y yo fuera uno de los pocos que notaba fragmentos de ese rompecabezas invisible. Una noche, un pasajero pidió ir a un barrio aislado. Parecía nervioso, pero lo disfrazaba con sonrisas y palabras triviales. Mi corazón se aceleró. Mientras conducía, sentí una mirada constante en el espejo retrovisor, como si me estuviera estudiando. Respiré profundo y decidí desviarme hacia una avenida concurrida. Él lo notó, pero no dijo nada. Al descender, no pude evitar sentir que algo había escapado de mi control. Fue una sensación extraña, mezcla de alivio y aprensión, como si hubiera evitado algo, pero sin saber exactamente qué. Comencé a anotar cada detalle de forma más organizada: fecha, hora, barrio, comportamiento, palabras, hasta pequeños gestos y miradas. Algunos patrones se repetían, pero aún faltaba algo para completar el cuadro. Mi mente intentaba juntar pistas invisibles, como piezas de un rompecabezas que nadie más podía ver. Sentía que, si continuaba atento, podría prevenir algo grave. Pero también comprendía que no todo sería perceptible. Algunos signos podían pasar desapercibidos, y el peso de eso era constante. Un día, una mujer subió al coche pidiendo un viaje largo. Hablaba sin parar, pero había algo desconectado en sus palabras. Preguntaba sobre horarios, rutas y personas específicas de manera que no tenía sentido. Mi instinto me dijo que debía estar alerta. Al final, inventé un compromiso y terminé el viaje antes de lo previsto. Salí del coche pensando que había tomado la decisión correcta, pero quedó la sensación extraña de que algo se había escapado de mi atención.
algún detalle que no había percibido. Otra noche, 2 hombres subieron juntos al coche. Uno hablaba incesantemente, el otro observaba en silencio, casi calculando mis movimientos. Cada palabra, cada gesto parecía ensayado, como si quisieran probar mi reacción. Mi instinto gritó: algo está mal. Conduje por las calles más concurridas que pude, inventando paradas estratégicas. No dijeron nada, pero la incomodidad era palpable. Al descender, mi cuerpo seguía en alerta, y comprendí que mi percepción estaba salvando vidas, aunque no tuviera todas las respuestas. Comencé a notar que algunas personas me observaban desde lejos, antes de subir al coche. Miradas que pasaban junto a mí en la calle, coches que se detenían de repente. Era sutil, pero constante. Mi instinto me decía que existía una red, algo organizado, pero invisible. Era como si estuviera percibiendo fragmentos de un juego que nadie más conocía. Cada situación reforzaba mi atención a los detalles, y comencé a confiar más en lo que sentía que en cualquier lógica. Una vez, un pasajero subió pidiendo ir a un barrio alejado. Parecía normal, pero no dejaba de mover el celular. Miraba por el retrovisor como estudiando cada uno de mis movimientos. Mi corazón se disparó. Durante el trayecto, noté un coche siguiéndonos de lejos. Manteniendo la calma, aumenté mi atención. Al llegar, pidió que esperara unos minutos. Mi instinto gritó: no esperes. Inventé una excusa y me fui de inmediato. Nunca supe exactamente qué planeaba, pero sentí que se había evitado algo peligroso. Con el tiempo, comencé a percibir matices que nadie más veía. Gestos, miradas, palabras inconexas. Todo parecía planeado, pero de una manera que solo mi percepción podía notar. A veces me cansaba de estar siempre en alerta, pero comprendía que mi atención podía salvar vidas. Algunas situaciones terminaban sin incidentes, otras con alertas a las autoridades, pero siempre quedaba la sensación de que algo escapaba a mi control, algo que nunca llegaría a entender completamente. Una noche lluviosa, un hombre subió al coche pidiendo ir a un barrio aislado. Hablaba con tranquilidad, pero sus ojos eran fríos, calculadores. Mi instinto disparó. Algo no estaba bien. Durante el trayecto, reduje la velocidad y mantuve el coche en calles concurridas. Él lo notó, pero no dijo nada. Al descender, tuve la sensación de que algo grave podría haber ocurrido si no hubiera estado atento, pero nunca supe exactamente qué planeaba. La ciudad seguía aparentemente normal para todos, pero yo veía señales invisibles. Personas desaparecían, coches rondaban, gestos no coincidían. Mi instinto me guiaba, y yo continuaba observando, registrando cada detalle. Algunas veces, mis colegas se reían, pensando que exageraba, pero mi experiencia y percepción estaban evitando situaciones peligrosas. Aún así, la sensación de que algo mayor estaba sucediendo permanecía, algo que nunca podría explicarse completamente. Un día, noté un patrón aún más preocupante. Algunos pasajeros parecían seguir horarios específicos, entrar en lugares aislados, pero sin exponerse de manera evidente. Mi instinto gritaba alerta. Comencé a compartir información con la policía, sin dar detalles específicos, solo advirtiendo sobre posibles situaciones de riesgo. Ellos parecían tomarlo en serio, pero no podían investigar sin pruebas concretas. Yo entendía. Algunas cosas eran invisibles, perceptibles solo para quien estaba atento. Una vez, 2 hombres subieron al coche. Uno hablaba incesantemente, el otro observaba. Cada palabra y gesto parecía planificado. Mi instinto gritó: algo no está bien. Manteniendo la calma, conduje por rutas concurridas. Bajaron sin incidentes, pero la incomodidad permaneció. A veces me preguntaba si estaba imaginando cosas, pero bastaba un detalle fuera de lugar para que mi instinto se confirmara. Era un juego invisible, y yo estaba entre los pocos que percibían sus reglas. Con el tiempo,
Comprendí que mi atención a los detalles salvaba vidas, aunque nunca tuviera respuestas completas. Algunos pasajeros actuaban de manera extraña, otros desaparecían sin explicación. Mi percepción era lo único en que podía confiar. Cada día traía nuevas señales y cada señal exigía decisiones rápidas. No siempre era fácil, y la sensación de que algo escapaba a mi control era constante, pero sabía que actuar según mi instinto era la única forma de protegerme y proteger a otros. Una noche, un pasajero subió pidiendo ir a un barrio alejado. Parecía tranquilo, pero sus ojos eran fríos. Mi instinto disparó. Algo estaba mal. Manteniendo el coche en calles concurridas, inventé excusas y seguí observando cada gesto. Cuando descendió, no hubo incidente, pero sentí que algo grave podría haber sucedido si no hubiera sido tan atento. Nunca supe lo que planeaba, y quizá nunca lo sabré. Hoy, sigo trabajando como taxista en Ciudad Juárez. Aprendí a confiar en mi instinto, aunque para otros pueda parecer exagerado. Cada detalle que observo, cada comportamiento extraño, puede significar mucho más de lo que se imagina. Algunas situaciones terminaron sin respuestas, otras con alertas a las autoridades, pero la sensación de que hay algo invisible, un juego que pocos perciben, permanece, y sé que mi papel es seguir atento, aunque no entienda todo. Mirando hacia atrás, agradezco a Dios porque todo haya terminado bien. Mis decisiones basadas en la intuición evitaron situaciones que podrían haber sido graves. Pero aún quedan preguntas sin respuesta, misterios que nunca podré explicar por completo. Algunos pasajeros todavía me inquietan, miradas que parecen saber más de lo que deberían. La ciudad sigue su rutina, ajena a esas pequeñas brechas que percibo. Y yo continúo conduciendo, observando, siempre atento, sabiendo que no todo se revela, pero que mi atención hace la diferencia.